como un equipo que es considerado uno de los 6 clubes más grandes de Inglaterra no ganaba ningún título hace 17 años y al final en este 2025 logró romper con su sequía de títulos. Esta es la gran historia del Tottenham y averígualo todo aquí en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que vamos a hablar sobre el equipo de espuelas caliente de Tottenham. Sí señoras y señores, justamente el nombre de Tottenham Hotspur se traduce de esa manera, lo cual es una rara forma de llamar a un equipo de fútbol, pero bueno, hoy no vinimos a hablar sobre el nombre del equipo, sino sobre su historia, y es que la verdad se podría decir que en las últimas 2 décadas el Tottenham ha sido un club que ha sufrido de muchas burlas y memes en las redes sociales, ya que siempre se lo asociaba con un equipo pecho frío e incluso muchos lo catalogan como un equipo pequeño. Incluso al hacer este mismo video me sorprendí, ya que al mirar comentarios en diversas redes sociales, mucha gente creía que su presente título de la Europa League 2025 era su primer campeonato internacional y su segundo título de la historia después de su Copa de la Liga ganada en 2008, pero nada más lejos de la realidad. Y es que claro, debido a su sequía de títulos, obviamente el Tottenham ha quedado opacado, pero no por nada este equipo se lo considera como uno de los más grandes de Inglaterra, ya que tiene mucha historia para contar, en donde por ejemplo, solo por hacer un rápido repaso por sus logros, podemos decir que en el año de 1901 ganó por primera vez en su historia la FA Cup y se convirtió en el primer y único equipo en ganar dicho trofeo sin pertenecer a la Football League, ya que en aquel momento el Tottenham jugaba en otra asociación semiprofesional. Luego en el siglo XX se transformó en el primer equipo inglés en conseguir un doblete de Liga y Copa en la temporada 60-61 y por último, gracias a su Copa de la Liga, ganando en 2008, logró una racha de 6 décadas consecutivas ganando por lo menos un título nacional, en donde este récord solo es igualado por el Manchester United. Y claro, lamentablemente aquella racha de títulos se terminó en la década de 2010, pero como pueden ver, estos son solo algunos de los muchos récords y títulos que tiene el Tottenham, y me alegra que por fin se le dé la importancia y el reconocimiento que merece este equipo. Y en este video de Punto Cero vamos a tratar de hacer un breve repaso por toda su historia, así que habiendo dicho esto, empecemos con las espuelas calientes. La historia del Tottenham comienza un 5 de septiembre de 1882 bajo el nombre de Hotspur Football Club y se cuenta que fue fundado por jóvenes de 13 y 14 años de un colegio anglicano de Londres. Pero bueno, en un primer momento, este pequeño grupo de jóvenes solo jugaba partidos amistosos contra otro equipo locales, hasta que con el pasar de los años, el Tottenham se fue haciendo más conocido en la zona gracias a que estaba hilando una gran cantidad de partidos ganados. Y claro, debido al creciente interés del público por el equipo, se cuenta que en el año de 1895, los Spurs pasan a ser un equipo profesional e ingresan a la primera división de la Liga del Sur, que era una competencia paralela a la que tenía la Football League en aquel momento. Y bueno, lo cierto es que con cada año que pasaba, el Tottenham se volvió un club más serio, y es que por ejemplo, en el año de 1899, el equipo se traslada al mítico estadio de White Hart Lane, y gracias al buen funcionamiento de su institución, muchos jugadores querían jugar en el Tottenham. De hecho, muchos futbolistas de aquella época se retiraron de sus clubes por asuntos laborales, y fueron a parar justamente a los Spurs. Y claro, debido a su crecimiento a nivel institucional y deportivo, pronto el equipo empezaría a ganar títulos, y es que como bien lo decía en la introducción, luego de ganar la Liga del Sur en el año 1900, en la temporada siguiente ganaría la primera FA Cup de su historia, tras vencer en la final al Sheffield United por un marcador de 3-1, y de esta forma las espuelas calientes serían el único club inglés que ha ganado la máxima competencia de Copa Nacional sin jugar en las principales divisiones del país. Una completa locura, la verdad. La historia seguiría, y lo cierto es que luego de aquel éxito, el Tottenham ingresaría al sistema de Liga de Inglaterra, y las cosas se volverían difíciles para el equipo, en donde los Spurs descenderían en un par de ocasiones de categoría, pero se cuenta que luego de la Primera Guerra Mundial, el equipo en 1920 haría una campaña récord en la segunda división, ya que ganaría 32 partidos de 42 posibles, y ante esto, ascendería sin discusión a la máxima categoría del fútbol inglés. Y por si esto fuera poco, en su temporada de regreso a la Primera División, el Tottenham ganaría su segunda FA Cup de su historia, tras vencer al Wolverhampton por un marcador de 1-0, pero aquí es donde realmente los Spurs empiezan a construir su leyenda, ya que no solo en el último tiempo tuvieron sequías, sino que es muy común en el equipo, que a veces simplemente tiene periodos en donde desaparece de toda competencia, y bien podemos decir que entre el año 21 hasta el año 50, el Tottenham no lograba destacarse en ningún campeonato, y por si esto fuera poco, se transformaría en todo un equipo ascensor, ya que subiría y bajaría divisiones en un par de oportunidades, y esto se debe en parte a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que al menos para el Tottenham fueron muy perjudiciales, ya que dejaron al equipo hundido económicamente hablando. Pero se podría decir que a partir de la década de los 50 empezará una época dorada en el equipo, ya que entre los años 50 y 60 el Tottenham ganaría gran parte de todos sus títulos nacionales, y todo este buen pasar comenzaría en el año 51, en donde los Spurs harían una campaña simplemente soñada y saldrían campeones de la First Division por primera vez en su historia. Y luego de aquel campeonato, lo cierto es que el Tottenham seguiría compitiendo a gran nivel en la liga inglesa, en donde podemos decir que quedó segundo en los años 52 y 57, pero claro, todo ese buen nivel tendrá su recompensa en los años 60, ya que en aquel momento la
las espuelas estaban más calientes que nunca, puesto que en el año 61 el equipo ganaría la First Division por segunda vez en su historia, y por si esto fuera poco, en aquella temporada ganarían un histórico doblete, ya que también lograron ganar la FA Cup tras vencer al Leicester City en la final. Y bueno, si hablamos sobre la FA Cup, podemos decir que este trofeo fue su favorito durante la década de los 60, ya que los Spurs ganaron 3 veces esta Copa Nacional, ya que además del año 61 se coronaron campeones en los años 62 y 67, y debido a estos títulos nacionales, el Tottenham empezaría a competir en sus primeros torneos internacionales, ya que en el año 63 jugaría la llamada Recopa de Europa, y en aquella temporada simplemente haría historia, puesto que tras vencer a los equipos de Rangers, Slovan Bratislava y Belgrado, en la gran final de la competición vencería por un marcador de 5-1 al Atlético de Madrid, y ante esto, el Tottenham ganaría su primer título internacional, algo simplemente increíble. Pero lo más increíble sucedería en la década de los 70 y 80, ya que si previamente vimos que el Tottenham se hacía grande a nivel nacional, ahora en estas décadas el equipo empezaría a ser conocido en toda Europa. Y es que además de seguir ganando FA Cups y Copa de la Liga, podemos decir que lo más destacado de aquel periodo fueron sus títulos internacionales, y es que en el año 72 ganaría la primera edición de la Copa de la UEFA, que actualmente se llama como Europa League, en donde se recuerda que venció el Wolves en la final por un marcador de 3-2, y años más tarde, en concreto la temporada 83-84, el Tottenham volvería a ganar la Europa League, puesto que tras vencer al Feyenoord, Bayern Múnich, Austria Viena y Hajduk Split en la gran final de la competencia, vencería al Anderlecht por lanzamientos penales, lo cual hacía que el Tottenham estuviera en lo más alto del continente europeo. Pero ustedes saben perfectamente que todo lo que sube tiene que bajar, y lo cierto es que después de hilar 4 décadas consecutivas de éxitos tanto nacionales como internacionales, a partir de los años 90 el rendimiento del equipo empezaría poco a poco a disminuir, y la razón de todo esto sería debido a que el club tenía muchas deudas, sobre todo porque en medio de su época dorada, el Tottenham decidió invertir el dinero que le llegaba en la remodelación de su estadio, por lo cual no tenía dinero para otra cosa, y debido a esta falta de recursos, a principios de la década de los 90, el Tottenham fue uno de los principales impulsores de la creación de la Premier League y en transformar a los clubes ingleses en empresas comerciales, con el fin de tener más recursos económicos. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de estos cambios en los modelos de fútbol inglés, durante esta nueva era, el Tottenham realmente ha ganado pocos títulos y le ha costado hacer su lugar entre el resto de equipos grandes de Inglaterra, en donde podemos decir que desde el año 90 hasta la actualidad, los Spurs solo han ganado 4 títulos en más de 30 años, una completa locura la verdad, en donde podemos mencionar que su última FA Cup la ganaría en el año 91, y luego ganaría 2 Copas de la Liga en los años 99 y 2008, y justamente aquel título en 2008 sería por mucho tiempo el último trofeo de la historia del equipo, pero lo cierto es que esta estadística es algo engañosa, ya que obviamente el éxito de un club se mide en cuanto a títulos, pero si analizamos más a fondo, nos damos cuenta que en esta última década, el Tottenham siempre competía en la parte alta de la tabla y era un equipo muy competitivo, en donde siempre le faltaba esa pequeña dosis de suerte o de jerarquía para poder ganar algún campeonato, ya que por ejemplo se recuerda que en 2017 los Spurs harían una campaña soñada en la Premier League, en donde solo perdieran 4 partidos durante todo el campeonato, pero lamentablemente en aquel momento el Chelsea tenía un equipo de lujo y por desgracia no pudo ser campeón, y también se puede destacar su desempeño en la Champions League del 2019, en donde llegaría de forma sorprendente a la final del torneo, a base de llaves simplemente épicas, ya que tras vencer al Borussia Dortmund en octavos de final, en cuartos empataría 4-4 en el global ante el Manchester City, y solo pasaría por la regla del gol de visita, y gracias a esta misma regla es que eliminaría al Ajax en las semifinales del torneo, pero a pesar de que llegó a la final de la Champions de forma heroica, tristemente en la final perdería ante el Liverpool por un marcador de 2-0, pero dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años, y luego de mucho tiempo de espera, por fin en este 2025, el Tottenham rompe con su sequía de títulos y se corona por tercera vez en su historia como campeón de la Europa League, en donde en este caso vencería la final al Manchester United por un marcador de 1-0, y espero de todo corazón que este título sea el comienzo de una nueva época dorada en el equipo, y me alegro que con este trofeo la historia del Tottenham vuelva a ser respetada y valorada. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Europa, nos vemos.